Revelado. El increíble secreto para conservar la calma y transformar tu vida con virtudes estoicas. Miguel, un ingeniero agrónomo de 38 años, sentía que su vida se desmoronaba frente a sus ojos. La finca heredada de su familia, un lugar que había atesorado desde su infancia, ahora se convertía en una carga insoportable. Los cultivos marchitos y la tierra reseca eran un reflejo de su angustia interna. ¿Cómo podía permitirse fallar? Las miradas inquisitivas de los vecinos en la plaza lo seguían como sombras. Susurros de desprecio rodeaban su ser, mientras luchaba por hacer frente a las dificultades económicas. La presión se intensificaba. Su madre, doña Clara, y sus hijos dependían de él. ¿Cómo podría enfrentar ese peso sin que su orgullo se desmoronara? La calidez del verano se tornaba opresiva, y cada día se convertía en una lucha constante. Miguel había pasado los últimos meses ahorrando cada centavo, pero las deudas seguían creciendo, y el fantasma de la quiebra le acechaba. Su corazón latía desbocado al recordar la oferta tentadora de la empresa agrícola que deseaba comprar su terreno ancestral. Una parte de él anhelaba aceptar la propuesta, asegurando un futuro inmediato para su familia, pero otra parte sentía una profunda impotencia. ¿Acaso esto significaba vender su legado, el sueño construido con el sudor de sus antepasados? Mientras la incomodidad lo envolvía, decidió buscar refugio en un pequeño bar del pueblo. Allí se encontraba don Rafael, el anciano sabio que siempre había sido una figura de respeto. Miguel lo escuchaba fascinado, mientras don Rafael desbordaba en consejos con voz profunda. El anciano hablaba sobre la importancia de mantener la calma ante la adversidad, de convertir el dolor en fortaleza. Cada palabra resonaba en Miguel con una intensidad inesperada. ¿Podía realmente aplicar estos principios estoicos en su caótica vida? Sus pensamientos le asaltaban mientras recordaba a su abuelo, un agricultor innovador que había desafiado las normas de su tiempo. La conexión con su legado se hacía más intensa. Miguel se encontraba en un dilema. La decisión de vender o luchar por el legado lo llevaba a cuestionar lo que valuaba en su existencia. ¿Era la estabilidad económica más importante que las raíces y la unidad familiar que había trabajado tanto por mantener? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La incertidumbre lo envolvía como una niebla espesa. Con cada decisión que enfrentaba, la culpa se apoderaba más de su ser. Si optaba por vender, ¿qué dirían sus hijos? ¿Acaso entenderían alguna vez por qué había tomado tal decisión? Y si luchaba, ¿sería capaz de soportar el peso de la responsabilidad y la presión que eso implicaba? Las noches se volvían más largas, repletas de insomnio y pensamientos que no cesaban, mientras sus dudas se apoderaban de su mente. A medida que se acercaba la fecha límite para decidir, Miguel sentía que la balanza se inclinaba hacia el abismo. La lucha entre su ambición y el deseo de honrar su historia se tornaba cada vez más desgastante. Con el sol ocultándose en el horizonte y tiñendo el cielo de dorados y rojos, su alma clamaba por respuestas. ¿Podía encontrar el valor que tanto necesitaba? ¿O se vería obligado a traicionar su herencia? La tensión alcanzaba su punto máximo, y la oscura incertidumbre envolvía todo a su alrededor. La decisión crucial que estaba a punto de tomar podría definir no solo su vida, sino también la de su familia para siempre. La historia de su transformación apenas comenzaba, y el camino por delante era aterrador e incierto. La tormenta de pensamientos seguía azotando la mente de Miguel. Sentado en la oscuridad de su habitación, se preguntaba si había llegado a un punto de no retorno. Su conciencia,
cargada de expectativas, le susurraba la idea de que aceptar la oferta era rendirse. Pero al mismo tiempo, su instinto le decía que aferrarse a la tierra podría significar una lucha interminable y frustrante. Las horas pasaban y cada vez que miraba el viejo retrato de su abuelo en la pared, sus labios sellaban una promesa de resistencia. Sin embargo, la presión financiera lo abría en canal. El día siguiente amaneció lleno de luz, aunque el interior de Miguel se encontraba sumido en la penumbra. Decidido a actuar y no dejarse arrastrar por la desesperación, tomó su coche y se dirigió hacia la finca. La primera impresión fue desalentadora. Los cultivos marchitos, el polvo acumulado en la maquinaria. Pero a medida que caminaba entre los surcos, la sensación de familiaridad floreció con cada paso. Esa tierra albergaba las historias y las luchas de su familia. Tenía que hacer algo. A su regreso a casa, el rostro de sus hijos y su madre se repetía en su mente. A partir de entonces, Miguel decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Comenzó a investigar sobre sistemas de cultivo más sostenibles que pudiera implementar. Ya no era solo un ingeniero agrónomo, se convertía en un estudiante voraz, buscando respuestas y soluciones que pudieran revivir la finca. A cada momento, las lecciones de don Rafael emergían en su mente, y las explicaciones sobre el control emocional parecían resonar con fuerza. Así fue como se embarcó en un nuevo proyecto, determinado a aplicar estrategias innovadoras en los terrenos de su familia. Los días transcurrían entre la investigación y las gestiones. Hacía llamas a expertos agrónomos, y consultaba sobre técnicas de cultivo que le permitieran no solo sanar su tierra, sino también aprender a manejar sus emociones en el proceso. Aprendió sobre la resiliencia, el arte de adaptarse ante la adversidad, y decidió que esta era la clave para enfrentar los desafíos que se le presentaban. Se dedicó a trazar un plan claro, dividiendo sus objetivos en etapas alcanzables. Cada pequeña victoria lo motivaba más. Un nuevo enfoque, un consejo que daba resultado, la sonrisa de su madre al ver cómo comenzaba a florecer el terreno. Sin embargo, la oferta de la empresa aún le hacía eco en el fondo de su mente. No podía ignorarla por completo. Mientras impulsaba su regreso a la senda del éxito, el dilema de vender o mantener la herencia seguía presente de manera latente. Su crecimiento personal lo llevaba a cuestionar si lo que había aprendido era suficiente. Incluso en sus mejores días, se sentía vulnerable. Un error podría arruinarlo todo. Una tarde de reflexión acompañado de un café en mano, Miguel decidió hablar con don Rafael nuevamente. La sabiduría del anciano siempre le había proporcionado claridad y no dudaba de que este encuentro podía iluminar su camino aún más. La necesidad de su consejo lo guiaba, y en su interior sabía que la conversación podría llevarle a tomar decisiones definitivas. Miguel llegó al bar ansioso por escuchar, pero también con miedo de las respuestas que pudiera hallar. Quizás era ese el paso final que necesitaba. Un consejo que lo llevara a enfrentar no solo la realidad de su finca, sino también la de su propia vida. La incógnita y la expectativa lo mantenían en vilo. ¿Qué revelaciones estaban por llegar y cómo cambiarían el rumbo de su destino? Las respuestas lo aguardaban, y el momento de la verdad se acercaba cada vez más. Miguel se sentó en la mesa del bar, sintiendo la madera pulida bajo sus dedos, como si cada textura le recordara la naturaleza robusta de su herencia. Don Rafael, como un faro en medio de su tormenta interna, llegó con su andar pausado y sus ojos chispeantes, cargados de historias vividas y sabiduría acumulada. Al verlo, una sensación de esperanza comenzó a aflorar en su pecho. No era solo el encuentro con un mentor, era un paso hacia un nuevo entendimiento de sí mismo. Tras los saludos, don Rafael se acomodó en la silla. Miguel tomó aire. Entonces se atrevió a abrir su corazón. La lucha personal entre el deseo de mantener la finca y la oferta tentadora que matizaba sus pensamientos era cada vez más abrumadora. El anciano escuchó en silencio, ahondando en el brillo de su café mientras Miguel se desahogaba. Cada palabra de Miguel era un ladrillo en la construcción de su futuro, y al mismo tiempo, un reconocimiento de su conflicto interno. Te falta confianza, Miguel.
No se trata solo de la tierra, sino de lo que hay dentro de ti, respondió don Rafael después de un largo silencio. Su voz era un susurro firme. Enfrentar esta situación significa más que resistir. Implica descubrir tu verdadera fortaleza, la que quizás no has reconocido aún. Las palabras lo golpearon. Una chispa de claridad se encendió en su mente. Sabía que la resiliencia había estado presente en su investigación, pero ahora comprendía que debía mirarla desde otra perspectiva, la de un líder. Cada decisión que había tomado en los días previos había sido una prueba de su poder personal. Experimentó un torrente de emociones, del miedo al coraje, y con cada latido, su determinación crecía. El anciano continuó. El verdadero desafío es saber cuándo dejar ir y cuándo aferrarse. La tierra puede ser un legado, pero tu legado comienza contigo. Si no te valoras, jamás entenderás el valor de lo que posees. Miguel sintió como si cayera un velo. El dilema no era solo económico. Era una cuestión de identidad, de su ser. Había estado aferrándose a la idea de una herencia tangible, sin reconocer que su mayor herencia era el conocimiento y la posibilidad de transformar su vida y la de su familia. Don Rafael le habló sobre las virtudes estoicas, la autodisciplina, la fortaleza y la paz interior. No hay que rendirse ante una adversidad, hay que enfrentarla con sabiduría. Recuerda, el buen agricultor no siembra un solo campo, diversifica para asegurar la cosecha, aconsejó otorgándole una nueva visión. Las palabras resonaron profundamente en Miguel. Se trataba de diversificar no solo en cultivos, sino también en su enfoque de vida. La venta de la finca o mantenerla era un dilema que podía ser abordado desde un ángulo diferente. Quizás no tenía que elegir una sola opción. Podía buscar formas innovadoras para adaptarse y crecer. Al finalizar la charla, salió del bar con la mente en ebullición. Había una voluntad renovada en su ser. Las preguntas anteriores se transformaron en planes. Necesitaba implementar un entorno propicio para su desarrollo personal y profesional. Una vez en su coche, encendió el motor. Pero antes de salir, un nuevo pensamiento surgió. La idea de presentar un proyecto de cultivo orgánico a la comunidad. Ayudar a otros a encontrar su camino podría ser la clave para superar su propio miedo al fracaso. Con esta nueva meta tallando su ruta, Miguel sabía que el viaje apenas comenzaba. Pero al mismo tiempo, una decisión se aproximaba. La incertidumbre de la oferta de la compañía seguía presionando en su mente, como una sombra que no se escondía fácilmente. Cuando el sonido del tráfico se mezcló con su reflexión, otra pregunta emergió. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para fluir con las corrientes de su propio destino? La respuesta estaba cerca, pero la resolución implicaba un compromiso que aún no había decidido asumir. El momento decisivo se aproximaba, y Miguel sintió una mezcla de pavor y emoción. Su viaje apenas comenzaba, y la dirección que tomara podría definir no solo su futuro, sino también el de su familia. Los días siguientes transcurrieron entre la agitación de la oferta atrayente y el eco persistente de las palabras de don Rafael. Miguel despertaba cada mañana con un nudo en el estómago, la incertidumbre envolviendo sus pensamientos. Se dio cuenta de que la ansiedad no desaparecería mágicamente. Debía enfrentarse a ella con nuevas estrategias y una mente más clara. Así comenzó su jornada de investigación. Se sumergió en libros sobre cultivo orgánico, estrategias de negocio y desarrollo personal. Estableció un horario riguroso, equilibrando su tiempo entre leer, planificar y trabajar en la finca. La estructura le aportó un sentido de control que había estado buscando. Por las mañanas al salir al campo, observaba la tierra con una visión renovada. No solo era un campo de cultivo, era un lienzo en el que podía pintar su futuro. A medida que pasaban las semanas, Miguel empezó a crear un prototipo de proyecto orgánico, uno que no solo beneficiara su economía, sino que también educara a otros sobre la importancia de la sostenibilidad. Habló con algunos vecinos, compartiendo su visión. Al principio las reacciones fueron mixtas, pero poco a poco, la idea se arraigó. Algunos se unieron a él, deseosos de participar en esta nueva aventura.
Esto era algo que nunca había imaginado. No estaba solo. Su iniciante red de apoyo se convirtió en un bastión de confianza, una plataforma desde donde lanzar su proyecto. A medida que el grupo crecía, Miguel comenzó a darse cuenta de que su papel iba más allá de un simple agricultor, se estaba convirtiendo en un líder. Las primeras reuniones casi lo abrumaban. El temor a no cumplir con las expectativas de aquellos que dependían de su visión lo hacía vacilar. Sin embargo, recordaba las lecciones de don Rafael. Un líder no es quien posee todas las respuestas, sino aquel que se atreve a buscar soluciones junto a su equipo. Esa visión transformadora lo sacudía cada vez que se encontraba ante la duda. Una de esas noches, mientras cenaba solo en su casa, reflexionó sobre todo lo que había cambiado. La presión de la oferta por la finca seguía presente, pero sus prioridades se habían redefinido. La realización de que su valor no dependía de lo que otros pensaran, le otorgó una fuerza que antes no conocía. Esa noche, decidió que no se dejaría arrastrar por la urgencia de una decisión precipitada. Ahora sabía que podía elegir un camino auténtico, uno que no solo lo beneficiara a él, sino a su comunidad. Esa línea de pensamiento lo llevó a darse cuenta de algo crucial. Su mayor miedo no era fracasar con su proyecto, sino permanecer inmóvil mientras el mundo seguía avanzando. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el avance personal no era solo un camino hacia la realización profesional, sino una forma de curar las heridas más profundas de su identidad. Con la emoción y el ímpetu renovados, Miguel planeó una presentación para su proyecto. No solo se trataba de un discurso, era su oportunidad para comunicar no solo un plan de cultivos, sino una visión más amplia que podía resonar en aquellos que lo escucharan. Iba a compartir su viaje, los aprendizajes adquiridos y la importancia del trabajo en equipo. Mientras escribía su discurso, una chispa de inseguridad se encendió en su interior. ¿Sería capaz de comunicar adecuadamente su mensaje? ¿Las personas se conectarían con su historia? Cada pregunta era un desafío que convertía su nerviosismo en determinación. El día de la presentación se acercaba, y con él, la posibilidad de compartir su crecimiento personal. Miguel sabía que lo que estaba a punto de hacer sería crucial, no solo para su futuro, sino para su evolución como individuo. La noche anterior a la reunión se encontró en un mar de pensamientos preguntándose, ¿qué pasaría si todo salía mal? Pero más allá del miedo, comenzó a ver la oportunidad que se presentaba ante él. Las palabras de don Rafael resonaron nuevamente, recordándole que la verdadera sabiduría a menudo se halla en el acto de enfrentarse a lo desconocido. Mientras las sombras de la noche caían sobre la finca, Miguel se sintió preparado, no solo para presentar su proyecto, sino para descubrir quién era él realmente en el proceso. Una última reflexión antes de así dormir lo recorrió. Tal vez, el mayor riesgo no era lo que estaba a punto de proponer, sino lo que se negaba a mostrar ante el mundo. La mañana que siguió sería decisiva. Con cada paso hacia el lugar de la presentación, un nuevo pensamiento le cruzó la mente. El vínculo entre el miedo y la valentía está en la acción. Con ello, decidió que no había vuelta atrás. Su futuro estaba por delante. La sala estaba llena, las miradas curiosas, y Miguel sintió que, por fin, era el momento de liberar su verdad. Miguel inhaló profundamente mientras sus ojos recorrían la sala. Cada rostro que lo observaba representaba no solo un espectador, sino un potencial aliado. En su interior, sin embargo, un torbellino de emociones chocaba entre sí: ansiedad, determinación y una chispa de esperanza. Sabía que el éxito de su presentación no determinaría solo el futuro de su proyecto, sino también su crecimiento personal. Al iniciar su discurso, su voz titubeó ligeramente, pero recordó las lecciones aprendidas en las semanas previas. Se centró en el porqué de su proyecto. Compartió su experiencia personal con las dificultades de la producción convencional, y cómo esto lo había llevado a descubrir la agricultura orgánica. Se sintió más fuerte al abrirse, exponiendo sus inseguridades y su deseo de contribuir a un futuro sostenible. Mientras hablaba,
Notó que había algo en su mensaje que resonaba en el público. Los murmullos de aprobación y las miradas de interés comenzaron a transformarse en gestos de apoyo. A medida que avanzaba, Miguel se escuchó hablar de su visión: crear un entorno donde el amor por la tierra y el respeto por el trabajo colectivo se fundieran en una experiencia compartida. Las palabras fluyeron más naturalmente, y con cada afirmación, su confianza creció. Sin embargo, lo que no esperaba era el desafío que vendría al final de la presentación. Un vecino, conocido por ser un pragmático y escéptico, se levantó. ¿Y si fracasas?, preguntó, su voz resonando en el silencio. Fue como un balde de agua fría en medio de su euforia. La pregunta le recordó que cada paso que daba estaba rodeado de incertidumbres. Pero, en lugar de dejarse abatir, Miguel encontró en la pregunta una oportunidad. «Fracasaría si no lo intentara», respondió con firmeza. «Pero el verdadero fracaso sería quedarme de brazos cruzados, mientras la oportunidad de mejorar mi vida y la de otros se desvanece. Estoy aquí para aprender, para adaptarme, y sobre todo, para apoyarnos mutuamente en este viaje». La respuesta sorprendió tanto a la audiencia como a él mismo. Fue un momento de revelación. Su experiencia de vulnerabilidad lo había llevado a una realidad ineludible, un compromiso con la acción y el aprendizaje. Comprendió que enfrentarse a sus miedos era un paso necesario en su evolución. Al finalizar, la sala estalló en aplausos sinceros. Aunque había expuesto su propuesta, lo que Miguel realmente había demostrado era su disposición a enfrentar lo desconocido, convirtiéndose en un líder genuino ante la comunidad. Sintió una calidez en su interior. No solo había compartido su historia, había creado un vínculo real con los presentes. La sensación de conexión revitalizó su espíritu. Sin embargo, mientras los aplausos morfaban en conversaciones animadas, Miguel se dio cuenta de que el desafío estaba lejos de haber terminado. La necesidad de seguir aprendiendo y adaptándose era más fuerte que nunca. Tenía la tarea de convertir la emoción del momento en un plan concreto, un camino que debía seguir forjando. Aprovechar el interés generado no solo podía cimentar su proyecto, sino también su futuro personal. Esa noche, mientras regresaba a casa, una mezcla de euforia y ansiedad lo invadió. Se sentaba en el umbral de algo grande, un cambio transformador en su vida. Pero también se percató de que para sostener esta ola de entusiasmo, necesitaba recursos, estrategias y aliados más allá de las miradas aprobatorias hasta ahora. La urgencia de convertir ese momento en acción se cernía sobre él como una sombra persistente. Con el corazón latiendo con fuerza, Miguel empezó a planear su siguiente movimiento. Tenía que establecer contactos, buscar potenciales inversores y afianzar el conocimiento que había adquirido. La presentación había sido solo el comienzo. Tenía que confrontar ahora la realidad tangible. Así, una pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Estaba realmente preparado para lo que venía? Sabía que el verdadero desafío no sería ya comunicar su visión, sino sostener el impulso que había creado y guiar a otros en el camino hacia un futuro incierto. Solo el tiempo diría si podía transformar sus aspiraciones en realidades. Pero una cosa era segura: no había marcha atrás. Con esa determinación, un nuevo destino lo aguardaba. La mañana siguiente se acercaba con la promesa de nuevas decisiones y la posibilidad de enfrentar viejos patrones. ¿Cómo manejaría Miguel la presión de los próximos pasos? La respuesta podía cambiarlo todo. Miguel despertó antes del amanecer, la luz tenue filtrándose a través de la ventana. Había dormido poco, pero la excitación y el nerviosismo habían alimentado su insomnio. La noche anterior resonaba en su mente. La adrenalina del discurso, el eco de los aplausos y la mirada retadora de su vecino. Aquella inquietante pregunta sobre el fracaso aún giraba en su cabeza como un torbellino. Se sentó en el borde de su cama y se forzó a respirar profundamente. En la calma de la mañana, comprendió que no podía permitir que la ansiedad lo paralizara. Decidió que debía permitirse sentir esa mezcla de nervios y determinación,
un estado emocional que podía ser su aliado si lo canalizaba correctamente. Hoy cada paso cuenta, se dijo. Un mantra para el día que se avecinaba. Miguel preparó una lista de tareas. Establecer contactos había sido su prioridad, pero ahora era urgentemente necesaria una estrategia más sólida. Comenzó a identificar a las personas que podrían apoyarlo, agricultores experimentados, jóvenes emprendedores con ideas frescas y, sobre todo, aquellos que compartían su pasión por la agricultura orgánica. Quería escuchar sus experiencias, aprender de sus fracasos y éxitos. Mientras tomaba su café, pensó en sus habilidades. ¿Qué podía ofrecer a cambio de su ayuda? Había adquirido conocimientos sobre técnicas agrícolas innovadoras y sostenibles en sus meses de investigación. Así que, en lugar de ver la búsqueda de apoyo como una súplica, se propuso presentarse como un socio igualitario, alguien con ideas y entusiasmo que podía contribuir al crecimiento mutuo. Miguel salió de casa decidido. La ciudad se extendía ante él, llena de posibilidades. Cada esquina era un nuevo desafío, un espacio donde podía practicar lo que estaba aprendiendo sobre comunicación y liderazgo. Se acercó a un mercado agrícola local, un hervidero de actividad. Con el corazón palpitante comenzó a entablar conversaciones. Sin embargo, no todos fueron animados por su visión. Algunos mostraron escepticismo, y otros parecían simplemente indiferentes. Esta era una faceta del desafío que no había anticipado. No todos verían su pasión como digna de apoyo, pero cada rechazo lo empujaba hacia adelante, reforzando su resiliencia. Miguel aprendió a responder a la negativa con curiosidad. Preguntaba, ¿por qué no? Más que defenderse, buscando comprender las preocupaciones de los demás. Una mujer de cabello plateado, propietaria de un pequeño huerto comunitario, lo sorprendió con su franqueza. El mundo no necesita más sueños, necesita acción, le espetó con dureza. La frase quedó grabada en su mente como un sutil empujón a la realidad. Miguel salió del encuentro cargado de nuevas preguntas sobre su papel en el cambio que tanto anhelaba. Era el momento de pasar del discurso a prácticas concretas. Aquella tarde, mientras caminaba entre hileras de vegetales frescos, Miguel decidió que no solo hablaría sobre su visión, comenzaría a implementarla. Propuso organizar talleres sobre técnicas agrícolas amigables con el ambiente en el mismo huerto donde había conocido a la mujer sabia. Podía compartir su conocimiento y al mismo tiempo atraer a quienes deseaban aprender. Con cada decisión, Miguel sentía que sus dudas se transformaban en pasos hacia el futuro que anhelaba. Aún su corazón seguía latiendo con fuerza ante la incertidumbre, pero ahora era diferente. La ansiedad se había convertido en energía, un impulso para actuar. Mientras regresaba a casa, una nueva pregunta lo inquietaba. ¿Estaba realmente listo para enfrentarse a la crítica y la indiferencia? El siguiente paso en su viaje personal y profesional sería crucial, y no sabía cuán profundamente podría impactar su visión. Pero una cosa estaba clara: las acciones que tomara a partir de este momento comenzarían a definir no solo su proyecto, sino a Miguel como persona. La noche se cernía sobre él, y en la penumbra, se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido. ¿Podría sostener el fervor en los momentos de duda? Las decisiones que tomaría en la oscuridad de la noche podrían determinar el éxito o el fracaso de su emprendimiento. Consciente de la necesidad de seguir adelante, Miguel se preparó para experimentar lo que significaría realmente arriesgarse. ¿Sería capaz de mantener su propósito ante los obstáculos que se avecinaban? La búsqueda de la respuesta comenzaba ahora. Miguel se despertó con la sensación de que el día sería decisivo. Creyó nota el peso de las decisiones asumidas. Las palabras de la mujer del huerto resonaban en su mente. La acción es lo que importa, no los sueños. Con claridad, visualizó su taller, imaginando a las personas a su alrededor, ávidas por aprender. Este deseo de compartir su conocimiento se entrelazaba con la necesidad de forjar un camino en su vida profesional. Al llegar al huerto, se sentó en un banco de madera desgastada,
donde observó un grupo de jóvenes cosechando lechugas. Podía ver en sus rostros la concentración y pasión que a él tanto le inspiraba. Era un recordatorio palpable de que cada acción, por pequeña que fuera, contribuía a un propósito mayor. Sintió que allí, entre las hileras de vegetales y la tierra fértil, estaba comenzando a construir algo que trascendía su propia historia. El primer taller estaba a la vuelta de la esquina, y con ello, la incertidumbre sobre la respuesta de la gente lo acosaba. Miguel decidió que el miedo a ser juzgado no podría detenerlo. Al fin y al cabo, cada crítica era una oportunidad de aprender. Se imaginó en un futuro, contando historias sobre esos días, sobre cómo enfrentó los temores y tomó las riendas de su vida. Esa proyección personal le dio fuerzas. Pasó las horas previas a su primer taller revisando sus notas, preparándose para cualquier pregunta, incluso las más difíciles. ¿Y si no les interesa lo que tengo que decir? ¿Y si no tengo respuestas para sus dudas? Pensaba. Pero en lugar de ahogarse en esos pensamientos, los enfrentó. Debo aceptar que no todo será perfecto, y esa imperfección es parte del crecimiento, reflexionó. Las horas avanzaban rápidamente y, en medio de la preparación, una idea le floreció. No solo daría el taller, sino que también invitaría a los asistentes a compartir sus propias experiencias. Crear un espacio para que otros hablen podría enriquecer la dinámica del grupo. La virtud de la humildad emergía en su pensamiento. Él no era el único en poseer conocimiento. Cada persona tenía su propia historia que contar, y eso podía hacer del taller un intercambio valioso. Finalmente llegó el momento. Con nervios pero también con una chispa de emoción, Miguel dio la bienvenida a los participantes. Al ver sus rostros, sintió que su pasión se encendía. Comenzó compartiendo sus experiencias, las lecciones que había aprendido, y, sin darse cuenta, sus inseguridades se desvanecieron en la conexión que estaba forjando con ellos. El diálogo fluyó. Las preguntas brotaban como semillas, y él respondía con una autenticidad que lo sorprendía. Hablado sobre el valor de la naturaleza y la necesidad de cuidarla, mientras los rostros de las personas se iluminaban con cada idea. Poco a poco el taller se convirtió en un espacio de colaboración, un círculo donde todos aportaban. Cuando el taller concluyó, Miguel salió sintiéndose transformado. No solo había compartido su conocimiento, había creado una pequeña comunidad, un vínculo que podría crecer. La experiencia se sintió como un triunfo, no por el reconocimiento, sino por la conexión real que había logrado establecer. En lugar de una simple presentación, había fomentado una conversación, un intercambio enriquecedor. Sin embargo, justo en el momento de regresar a casa, un mensaje apareció en su teléfono. Era su vecino, el mismo que lo había desafiado aquella noche. No creo que puedas cambiar nada con esos talleres. ¿Qué te hace pensar que tus ideas sean relevantes?, decía el mensaje. El corazón de Miguel se aceleró. Latía de indignación, pero también de un reto renovado. Tenía que demostrar que sus esfuerzos valían la pena. Con una mezcla de determinación y desafío, Miguel ajustó la mirada hacia el futuro, sabiendo que cada paso ya no era solo un acto de fe. Estaba comprometido en construir algo real. Pero la llegada del mensaje le hizo cuestionar. ¿Sería capaz de manejar las críticas continuamente? ¿O acabarían desgastando su espíritu? En su mente, una nueva inquietud florecía. El camino estaba lleno de reveses, y cada uno de ellos era una batalla pendiente por ganar. En los días siguientes, Miguel se enfrentó a una vorágine de emociones. Había sido un éxito el taller, pero la crítica de su vecino resonaba en su mente como un eco implacable. La duda, que había comenzado a desvanecerse con la experiencia compartida, regresó, aunque esta vez disfrazada de desafío. Miguel se encontraban en una encrucijada. Dejar que el escepticismo lo detuviera o utilizarlo como combustible para seguir adelante. Consciente de que el miedo es un ladrón, decidió que enfrentaría la crítica con una acción. Se autoimpuso un reto: organizar más talleres. Cada uno debía profundizar, no solo en la habilidad práctica de cuidar el huerto,
sino también en las virtudes que podrían ayudar a las personas a encontrar perspectivas más optimistas en su vida diaria. Pero, ¿cómo comunicar aquello? ¿Qué experiencias podrían resonar con sus participantes? Dedicaba sus noches a elaborar un nuevo contenido, una combinación de técnicas de cultivo y reflexiones personales sobre habilidades interpersonales y autocuidado. Para reforzar su validez, buscaba ejemplos de personalidades que fueron desafiadas por el escepticismo, y cómo cada uno de ellos había transformado su entorno. La historia de un filósofo griego, quien enfrentó la ridiculez por su forma de pensar en un mundo que despreciaba las ideas profundas, lo inspiró particularmente. Esa figura había sido capaz de construir su legado no a través de la complacencia, sino mediante un firme compromiso con su visión. Comenzó a experimentar con un tono más directo en su comunicación. Refinó su habilidad para narrar, tocando temas que le eran cercanos a él, la importancia de la perseverancia, la fortaleza ante las adversidades. Las horas se deslizaban entre lecturas, reflexiones y elaboraciones de presentaciones, en un esfuerzo por sintetizar lo que había vivido y aprendido en su propio camino. El siguiente taller fue agendado. La expectativa creció con cada día, la ansiedad de que el nuevo formato pudiera fracasar siempre a la vuelta de la esquina. Miguel decidió enfrentar esa ansiedad y utilizó ese miedo como un compañero durante su preparación. Lo imaginaba sentado a su lado, lo escuchaba y le respondía para recordar que debía discutir sus miedos y no permitirles que dicten su comportamiento. En el día del taller, se sintió diferente. Al entrar, la atmósfera pulsaba con energía. Un grupo de personas venía dispuesto a explorar esa conexión entre naturaleza y vida. Comenzó enfatizando que su mayor deseo no era enseñar, sino crear un entorno donde todos pudieran explorar verdades que los empoderaran. A medida que hablaba, sus palabras resonaban con una pasión renovada, y la interacción fluía de manera vibrante. Ahora, sus relatos sobre la resiliencia y el poder de los pensamientos eran anclados en la experiencia del cultivo, un acto que simbolizaba el esfuerzo y la paciencia necesarias para crecer. Ahora no solo compartía su historia, estaba también revelando la capacidad de cada una de las personas allí presentes para crear cambios, por mínimos que fueran. El taller, lleno de risas y conexiones personales, se volvió rápidamente un refugio de aprendizaje recíproco y enriquecimiento emocional. Al concluir, Miguel se sintió empoderado, pero la sensación de satisfacción fue cortada abruptamente cuando, al revisar su teléfono, vio un texto nuevo. Era de un asistente al taller que había subrayado una de sus ideas sobre la incertidumbre. «Me has hecho reflexionar», decía, «pero, ¿cómo sigues luchando contra las críticas?» Aquel mensaje lo golpeó, interpelándolo en ese viaje de autoconocimiento que apenas comenzaba. Reflexionó sobre la pregunta. La respuesta era más profunda, más compleja de lo que había anticipado. La búsqueda de su voz genuina había marcado una transformación, pero el dilema sobre cómo manejar la crítica incesante seguía latente. ¿Podría realmente sostener esa fuerza frente al escepticismo persistente? Mientras se adentraba en esos pensamientos, una decisión inaplazable despertaba. Debía aprender a anclarse en su propósito. Sin embargo, un detalle se mantenía oculto en su mente, una pista sutil que no podía pasar por alto. ¿Había más en su conexión con las personas que lo rodeaban? Había un poder oculto que aún no había desbloqueado y que podría llevarlo mucho más allá de sus talleres. Lo sintió vibrando. Las dudas se disolvían nuevamente, pero nuevas preguntas surgían. ¿Qué potenciales revelaciones lo esperaban culminando esta exploración interna? Miguel se encontraba en una etapa de introspección profunda, cuestionando no solo sus habilidades como facilitador, sino también la esencia de su contacto con los demás. Había algo más que su pasión por la agricultura. Había un anhelo de conexión genuina, un deseo de transformar vidas a través de la sabiduría que había acumulado a lo largo de sus experiencias. Sin embargo, la presión del éxito como mediador de aquel conocimiento lo empujaba a pensar que debía hacer más, que sus talleres tenían que ir más allá de lo práctico.
Decidió que cada reunión mensual no sería solo un espacio de formación, sino una cuna de redescubrimiento personal. Le dio vueltas a la idea de integrar elementos de la filosofía estoica, que tantas veces lo habían guiado en momentos de duda. Se preguntaba, casi obsesivamente, cómo podía presentar estas enseñanzas de una manera accesible y práctica, haciendo que los participantes no solo escucharan, sino que se sintieran empoderados para aplicar esos principios en sus vidas diarias. Durante noches largas, Miguel dedicó tiempo a estudiar textos estoicos. Aprendió sobre la virtud de la resiliencia, la importancia de aceptar lo que no puede cambiarse, y la fuerza que se obtiene al enfocar la mente en aquello que realmente controla. Se dio cuenta de que su vecino no era su enemigo, sino un eco de sus propias inseguridades. Aprender a conservar la calma en medio de críticas era una transformación que él necesitaba antes de guiar a los demás. Era tiempo de actuar. Reestructuró su próximo taller con fundamentos en los principios estoicos. Planeó actividades que invitarían a la reflexión, ejercicios que permitirían a cada asistente examinar sus propias reacciones ante la adversidad y, en última instancia, a cultivar la calma interior. Incorporó historias de figuras históricas que habían hecho frente a críticas y adversidades, transformándolas en plataformas para su crecimiento. El día del taller, la sala creció densa, llena de mentes curiosas y corazones ansiosos por descubrir. Inició compartiendo su propia lucha con la crítica y cómo había aprendido a mirarla desde una nueva perspectiva, como un reto en lugar de un obstáculo. Las palabras fluyeron con mayor claridad y convicción. Las dinámicas grupales, donde todos compartieron experiencias personales, generaron un ambiente de vulnerabilidad y conexión. Sin embargo, a pesar de la atmósfera caldeada, una parte de él permanecía inquieta. Sentía que cada sesión lo llevaba, por dentro, a un enfrentamiento silencioso con sus propias sombras. Entonces, al concluir el taller, uno de los participantes se acercó con una pregunta que cortó la energía de bienvenida. ¿Cómo puedes sentirte seguro de lo que enseñas cuando todavía luchas contra tus miedos? Miguel se detuvo. La pregunta era más que legítima. Era profunda y reveladora. En ese instante, la duda regresó a sus pensamientos, y su mente se llenó de interrogantes sobre su legitimidad como guía. En ese silencio repentino, violentamente honesto, Miguel encontró una revelación. Su viaje no se trataba de convertirse en un maestro perfecto, sino de ser un aprendiz perpetuo. Era en esta vulnerabilidad donde se encontraba la verdadera fuerza y conexión. Estaba aceptando que su camino no sería lineal, y que incluso entre las enseñanzas y el valor que impartía, existía un recordatorio constante de su lucha interna. Mientras miraba al participante a los ojos, entendió que lo que había cultivado no era un final, sino un nuevo comienzo. Si deseaba inspirar a otros, debía ser el primero en abrazar su humanidad. Con una sonrisa renovada, Miguel concluyó la sesión, pero no sin una inquietud que creció en su interior. ¿Quién sería el siguiente en mostrarle el camino hacia sus propios secretos inexplorados? Al salir de la sala, esa pregunta lo perseguía, junto con un impulso ferviente por descubrir qué más tendría que aprender en su camino hacia la autosuficiencia emocional. Hoy era solo un paso hacia un horizonte que prometía desafíos aún mayores. Miguel despertó una mañana con la firme decisión de tomar el control de su vida. La fuerza interna que había cultivado a lo largo de sus talleres y encuentros lo empujaba a actuar. Durante semanas había enfrentado sus miedos, había aprendido a lidiar con las críticas y a transformar la incertidumbre en una motivación poderosa. En ese momento, entendió que su verdadero crecimiento personal no solo residía en superar sus dudas, sino en abrazar cada uno de sus pasos, cada pequeño avance como un triunfo. Decidido a materializar sus esfuerzos, Miguel estableció un objetivo concreto: expandir su proyecto de agricultura orgánica al siguiente nivel. No solo se trataría de colaborar con sus vecinos, sino de convertir su finca en un modelo a seguir en la comunidad. El deseo de demostrar que era posible generar un cambio real lo llenaba de energía. Con mirada clara,
Miguel trazó un plan de acción detallado. Se propuso ofrecer cursos regulares sobre técnicas de cultivo sostenibles, incluidos talleres prácticos que involucraran a las familias del pueblo. Este enfoque no realizaría simplemente un intercambio de conocimientos. Sentía que contribuiría a crear una comunidad sólida, unida por el deseo de prosperar juntos. Para él, esto se transformó en una misión personal. Durante sus jornadas en la finca, trabajó incansablemente para implementar las estrategias que había aprendido. Cada siembra, cada jornada de cultivo, representaba no solo la producción de alimentos, sino la siembra de esperanzas en su entorno. Su perseverancia comenzó a dar frutos, tanto literal como simbólicamente. Los cultivos sanos emergían del suelo, y la comunidad empezaba a acercarse con interés renovado hacia su trabajo. Frente a los resultados palpables, Miguel decidió presentar su proyecto en una reunión del pueblo. Había acumulado datos, fotografías y testimonios de personas que se habían unido a su iniciativa. Era su momento para mostrar el impacto de su trabajo. La sala se llenó, y al encontrar miradas curiosas dirigidas a él, la mezcla de nervios y emoción lo envolvía. Comenzó su presentación compartiendo su viaje, desde la incertidumbre y el escepticismo, hasta la realización de que el cambio era posible. Habló sobre la importancia de la resiliencia y cómo la comunidad podía unirse para crear un entorno próspero. Cada palabra resonaba en los asistentes, quien comenzaban a ver en él no solo un agrónomo, sino un líder transformador con la capacidad de inspirar a otros. Cuando finalizó, el silencio ocupó la sala por un instante. Luego, las palmas estallaron en un aplauso sincero. Las personas comenzaron a levantarse explicando cómo su trabajo podía ser una solución viable contra la crisis económica que los acorralaba. Miguel sintió un torrente de emociones y entendió que su transformación había impactado a su comunidad. El reconocimiento no se limitó a los aplausos. El ayuntamiento local decidió otorgarle una subvención para continuar con su proyecto de agricultura orgánica, lo que le permitió acceder a recursos adicionales para expandir su labor. Esto no solo sería un impulso financiero, sino también un valioso respaldo que validaba su esfuerzo. Al regresar a casa, Miguel se sintió más seguro que nunca. Había recorrido un camino lleno de obstáculos y dudas, pero cada uno de ellos lo había preparado para ser quien era en ese momento. La conexión con su herencia familiar, la enseñanza de don Rafael y las lecciones aprendidas se integraban en su vida como pilares que sostenían su presente y futuro. Con una sonrisa, Miguel realizó un balance de todo lo logrado. Había llevado a cabo su intención de honrar a su familia, no vendiendo la tierra, sino cuidándola y haciéndola florecer. Había encontrado su voz, y más importante aún, había descubierto que su propósito era ser un catalizador para el cambio en su comunidad. En los días siguientes, Miguel estableció un calendario de talleres y eventos, donde comenzaría a compartir no solo sus conocimientos sobre cultivo, sino también las lecciones filosóficas que tanto lo habían inspirado. Sabía que la transformación personal nunca se detiene. Cada nuevo aprendiz, cada nuevo reto, significaba otra oportunidad de crecer y enseñar. La vida de Miguel se había convertido en un testimonio de la resiliencia y el poder de la comunidad. Cada cortejo, cada reunión, era una celebración de la vida que había decidido forjar. Miguel sonreía con confianza, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Así, de un ingeniero agrónomo agobiado por la presión de la vida, se había convertido en un líder de su comunidad, con la certeza de que cada semilla sembrada significaba esperanza y cambio. Había aprendido que la verdadera fortaleza radica en enfrentar las adversidades con el corazón abierto y la mente dispuesta a aprender. Miguel ya no veía su camino como una carga, sino como un legado en construcción, uno que compartiría con su familia y quien se atreva a soñar. Y eso le llenaba de satisfacción. Ahora es el momento de que tú también actúes. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que lleguen más personas. Tu apoyo es crucial.
Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad de superación personal.